Bien, les aparece que está grabando, ¿no? Sí, pause recording Y ahí style. se ve un PowerPoint. Genial. Bueno. Mm, Bueno, yo no veo muy bien el chat, así que cualquier cosa hablen con el micrófono, porque como que tarda en aparecerme a veces cuando comparto pantalla, así que cualquier cosa me van diciendo por el micrófono si tienen alguna duda o algo no se entendió y quieren que repita. Así que hay que entrar estas personas. Bueno, vamos a ver ojo, ¿sí? Lo primero que les puse es una esquemita como para entender el órgano, que es del brusco, está en todos lados, ahí está en el brusco, hay uno parecido en el ROS, tienen varios, pero vamos a ir hablando a grandes rasgos las partes para después entenderlo en el preparado. Bien, el ojo es un órgano macizo que tiene tres túnicas concéntricas que están a lo largo de todo el órgano, ¿sí? Que de adentro hacia afuera van a ser primero la más externa, que es la túnica fibrosa, luego vamos a tener la túnica úvea o vascular, que es la rosa, ¿sí? Y la amarilla, la más interna, va a ser la túnica nerviosa o retina, ¿sí? Bien, la túnica fibrosa va a estar constituida hacia anterior, ¿sí? Por la córnea, es lo transparente del ojo, ¿sí? Lo que sobresale hacia anterior en el ojo. Y hacia atrás, hacia los costados y hacia posterior, el resto de la túnica fibrosa va a ser la esclera o esclerótica, que es lo blanco del ojo, ¿sí? Para que se lo imaginen en su ojo. Bien, eso sería la túnica fibrosa. Y vamos a ir viendo, pero básicamente la túnica fibrosa va a tener, la córnea va a tener sus capas, la esclera va a tener sus capas, pero a grandes rasgos va a ser principalmente tejido conectivo colágeno denso. Podrá ser modelado o no modelado, vamos a ver que cambia según las partes. Pero es fibrosa porque es justamente ese tejido, denso. Bien. Luego vamos a tener la túnica vascular. La túnica vascular va a ser casi toda la coroides, todo esto es la coroides, ¿sí? Y hacia anterior, la túnica vascular va a formar el cuerpo ciliar, con sus procesos ciliares, que son esos deditos que se ven ahí, y el iris, ¿sí? Que se ve así por el corte, ¿sí? Pero el iris, ustedes se lo ven como un círculo, digamos, en el ojo, y el espacio que hay en el iris es la pupila, lo negro del ojo, básicamente, ¿sí? Es un espacio. El iris, básicamente lo que va a hacer es contraer o dilatar la pupila para que entren más o menos rayos. Vendría a ser el diafragma del ojo, así como el de una cámara. El cuerpo ciliar, lo que va a tener, igual esto lo vamos a ir viendo, el cuerpo ciliar va a tener el músculo ciliar, que es músculo liso, que gracias a que se asocia junto con los procesos ciliares y esto que se llama zónula de zinc, va a agarrar al cristalino y lo va a bombar o lo va a achatar, ¿sí? Según como yo quiera enfocar, ¿sí? Va a mover la lente del ojo, que es el cristalino. Bien, eso sería la túnica vascular. Y por último tenemos la túnica nerviosa, que es la retina. La retina, que va a tener todas sus capas, que nos tenemos que saber sí o sí, va a tener algunas zonas características. Vamos a tener una zona que se llama papila, que es el punto ciego, porque es donde sale el nervio óptico y carece de fotorreceptores, y por eso es el punto ciego. O disco óptico, es lo mismo. Y lateral a la papila vamos a tener la fobia. ¿Sí? La fobia es una depresión a nivel de la retina, que es el punto de mayor agudeza visual. Es donde van a estar concentrados los conos. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es el de mayor agudeza visual. Pero básicamente hay mayor concentración de conos en la fobia. Siempre que nosotros miramos, apuntamos a que los rayos caigan a nivel de la fobia, ¿sí? Donde es más específico y la agudeza visual es mayor. ¿Sí? Eso con respecto a las capas. Después lo que va a haber en el ojo son cámaras. Vamos a ver una cámara anterior que va a estar entre la córnea y el iris, ¿sí? Que es esta. Y vamos a tener una cámara posterior que está entre el iris y el cristalino. Y por último, la cámara más grande, que es la cámara vítrea, donde está el humor vítreo. Es una sustancia gelatinosa con mucha agua y proteoglucanos que le dan la forma al ojo y sobre todo funciona como un amortiguador, ¿sí? La cámara anterior y la cámara posterior van a tener otro humor que se llama humor acuoso. ¿Sí? El humor acuoso lo van a formar los procesos ciliares, va a ir todo por la cámara posterior, va a atravesar la pupila, va a llenar toda la cámara anterior y después se va a drenar en unas estructuras que se llaman conductos de Schlemm. ¿Sí? ¿Qué va a ser el humor acuoso? ¿Para qué me sirve?
el humor acuoso va a nutrir al cristalino y a la córnea, que son avasculares, ¿sí? Acuérdense eso. Esas dos estructuras son avasculares y se nutren por el humor acuoso. ¿Hasta acá bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Te paso una pregunta? Sí, ¿Puede ser que la fobia también sería mácula o no? ¿O es otra cosa? sí, la fobia es lo mismo que la mácula. La fobia es la depresión y está rodeado por la mácula, que es la mancha, digamos, amarillenta que se ve en el fondo de ojo. Después tengo una fotito de eso, pero es lo mismo. Perfecto. Bien. Bueno, y este sería el preparado histológico, ¿sí? Fíjense que es lo mismo, la misma formita y todo. O sea, hay que simplemente ver las mismas estructuras en la histología. Entonces, fíjense que lo que está acá va a ser la córnea. La túnica fibrosa luego se continúa hacia atrás y va a formar la esclera, ¿sí? Que es esto que está acá atrás, o esclerótica. Luego acá tenemos el iris, el cuerpo ciliar. Acá hacia atrás vamos a tener la coroides, que se ve muy, muy pigmentada, ¿sí? Tenemos la lente, que es el cristalino, la cámara anterior, la cámara posterior, la cámara vítrea y la retina. No me acuerdo si les marqué algo más. Bueno, y acá se ve un pedacito, muchas veces en los preparados no se ve exacto la zona de la papila y se ve el nervio óptico solo ahí aislado, ¿sí? Y acá tenemos el nervio óptico. Bien, y esto, bueno, nada, se los marqué también para que sepan los medios de refracción, ¿sí? Por donde la luz va a pasar y va a incidir en la retina, son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Sí, pero bueno, eso es un detalle. Así que esto a grandes rasgos, cómo es el ojo, desde lo anatómico y lo más macroscópico, y también cómo lo vemos en la histología. Y ahora vamos a ir viendo túnica por túnica, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la túnica fibrosa, y acá lo importante es la córnea, aprenderme las capas de la córnea, ¿sí? Bien, la córnea de nuevo es la parte anterior, ¿sí? Abombada del ojo. La vamos a meter y vamos a ver que se ve como un sándwich de epitelios, básicamente. Esto sería, la izquierda sería anterior, la derecha sería posterior, ¿sí? Acá hay humor acuoso, ¿sí? Entonces, a nivel anterior vamos a tener un epitelio, que le va a hacer más aumento, que ¿qué epitelio les parece que es? Uy, este. Es estratificado. Plano estratificado, sí. Plano estratificado, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a tener es este epitelio, que se llama epitelio anterior, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Debajo de él vamos a tener una membrana, que se va a llamar membrana de Bowman, no es más que fibras colágenas, ¿sí? Que se llama membrana de Bowman. Todo el grosor de la córnea, que es la estrellita, se va a llamar estroma corneal. ¿Alguno se acuerda qué tejido era el estroma corneal que lo vimos? Colágeno modelado laminar. Modelado laminar, perfecto. Tejido conectivo no especializado, colágeno denso, modelado laminar. Exacto. Ese es el estroma corneal. Y por detrás tenemos una membrana, ahora le voy a hacer más aumento, una membrana que se va a llamar membrana de Semet, y el epitelio posterior, que es un epitelio plano simple. Esas serían todas las capas de la córnea. Cuando lo vemos a más aumento, vemos el epitelio anterior, la membrana de Bowman, el estroma corneal, la membrana de Semet, que es más gruesa, ¿sí? Por eso siempre se ve mejor que la de Bowman, y el epitelio posterior, que es un epitelio plano simple, ¿sí? Esas serían las capas de la córnea. Acuérdense, les puse esto para que se acuerden de cómo era el estroma corneal, que era como un Shenga, que el tejido conectivo colágeno denso modelado laminar se exponía de forma ortogonal, ¿sí? Donde las fibras colágenas se ponían en haces por encima de otras, generando ángulos de 90 grados, ¿sí? Y como voy a tener las células en distinta dirección por esta disposición, cuando yo hacía un mismo corte, esto me quedó así del paint, siempre lo dibujo en el pizarrón, acá fue difícil, cuando hago un corte, por eso veo los núcleos de diferentes formas, ¿sí? Veo núcleos alargados y núcleos esféricos por cómo se disponen las fibras, ¿sí? Aunque sea el mismo corte. Y fíjense que sigue siendo un tejido conectivo, mucha matriz extracelular, y las células, ¿sí? Del estroma corneal, los fibrocitos de la córnea, se van a llamar queratocitos, no queratinocitos, no se confundan, se llaman queratocitos, ¿sí? Esto para repasar lo que era este tejido conectivo colágeno denso modelado laminar. Esta es una imagen del ROS, donde tienen también todas las túnicas. Lo que yo les taché que está mal, si tienen este libro,
porque literal estaba sin el ROS, y pasa mucho que al epitelio posterior le dicen endotelio, pero está mal. No es un endotelio por ser un epitelio plano simple. Ustedes saben que el endotelio es el epitelio plano simple que reviste el corazón y los vasos. No tiene nada que ver acá. Así que no es un endotelio. Sí, perdón. ¿Alguien habló? Oh, me confundí yo. Bueno, entonces le decimos epitelio posterior, ¿sí? No endotelio. Y hay una reglita que pueden usar para acordarse las capas de la córnea, que seguro que Dai la sabe. Dai, ¿estás acá? Creo que vi que se había conectado, si no flashé. Pero la regla que tienen para aprenderse las capas de la córnea es A, B, C, D, E, ¿sí? A de epitelio anterior, B de Bowman, C de corneal, de estroma corneal, D de Descemet y E de epitelio posterior. Sí, Porque, estaba Maggie, perdón. ay, está bien. Porque Justo te después, escuché y me habían llamado por teléfono. está bien. Porque después se confunden dónde va Bowman, dónde va Descemet, qué sé yo. Bueno, con esa regla se la pueden aprender. Así que las capas de la córnea me las tengo que aprender sí o sí, lamentablemente, porque es de ojo, al menos es lo más tomado, ¿sí? Así que bueno, eso es la córnea, no mucho más. Es saberse las capas, saberla reconocer y dónde está. Y saber qué es eso, es un sándwich de epitelios y un estroma corneal. Y acuérdense, como les dije antes, que la córnea es avascular. Vieron que les dije que se nutría por el humor acuoso. Tengo epitelios, tengo conectivo, pero acuérdense que este conectivo era una excepción porque es avascular. Los conectivos son vascularizados y este conectivo no tiene vasos. ¿Sí? La córnea, toda la córnea, por lo tanto, es avascular y se va a nutrir del humor acuoso. ¿Sí? Así que nada, acuérdense de eso. Bien, después, ¿qué me tengo que aprender de la esclera? Simplemente saber que pertenece a la túnica fibrosa. Imagínense que acá está la córnea, ¿no? Más o menos a nivel de donde empieza el iris, la córnea se va a transformar en la esclera, ¿sí? Y va a ir por todo el ojo hacia posterior, ¿sí? Hasta donde está la estrellita. La esclera, fíjense, esto es la retina, esto es la coroides, ahora vamos a ver. La esclera es todo este tejido conectivo colágeno denso no modelado, ¿sí? El modelado de la córnea se convierte en un tejido conectivo colágeno denso modelado. Básicamente eso es la esclera. Bueno, y acá se las puse como se ve hacia anterior. El tejido cambia su morfología, se vuelve no modelado. Y esto les quería hacer la aclaración, ojo, que lo que va a pasar es que el epitelio de la córnea va a seguir hacia atrás y se va a continuar con el epitelio de lo que es la conjuntiva, ¿sí? La conjuntiva es una membrana, ¿sí? Que tiene un epitelio plano estratificado y una lámina propia de colágeno laxo que tiene vasos. Esos vasos son los que se inflaman en la conjuntivitis y por eso el ojo se pone rojo. Y este epitelio es de la conjuntiva, ¿sí? Que está por delante de de la esclera, ¿sí? Lo tenemos por delante de lo blanco del ojo. Es la conjuntiva vulvar que cubre al ojo. Entonces, este epitelio no es de la esclera, ojo eso, no se confundan, no es que la esclera tenga un epitelio propio, simplemente la conjuntiva está pegada a la esclera. Nada, les quería hacer esa aclaración para que no se confundan cuando vean el preparado. Que esto lo saqué todo, listo, lo llegué, todas estas fotos que está. Fui buscando ojos diferentes porque algunas cosas se veían mejor que otras, pero está buenísimo para que lo vean de ahí. Así que bueno, conjuntiva esclera, eso es lo que les había dicho. Eso sería la túnica fibrosa, nada más, ¿sí? La túnica vascular, habíamos dicho que era la coroides, el cuerpo ciliar con los procesos ciliares y el iris, ¿sí? Bien. Y acá les puse un esquema, este no me gusta tanto, me gusta más este, creo que lo saqué del seminario. Vamos a ver qué hay en el segmento anterior del ojo, ¿sí? A detalle, para hablar del resto de las capas de la túnica vascular. Fíjense que tenemos la córnea, y ven que el epitelio de la córnea se continúa con el de la conjuntiva, y eso es lo que va a estar en la primera parte de la esclera. Después ya la conjuntiva no está, ¿no? Pero eso es lo que les quería decir yo, para que no se confundan. Entonces tienen túnica fibrosa, córnea, esclera. Acá está la retina, ¿sí? Que a nivel de la hora serrata se va a volver solo con dos, va a terminar teniendo solo dos capas, que va a revestir a toda la túnica vascular, esas dos capas. Y acá tenemos parte de la túnica vascular. La coroides me queda un poco más para atrás, pero acá tenemos al cuerpo ciliar, que tiene básicamente, es casi todo músculo, ¿sí? Músculo liso, el músculo ciliar, y los procesos ciliares que tienen conectivo, vasos, pigmento, y están revestidos por ese doble epitelio que se continúa todo hacia acá y por el iris. El iris va a tener también conectivo laxo,
gran cantidad de melanina y pigmento, y va a tener los dos tipos de músculo, el dilatador de la pupila y el esfínter o constrictor de la pupila, ¿sí? Básicamente la túnica vascular, a diferencia de la fibrosa, va a ser tejido conectivo colágeno laxo, muy vascularizado, ¿sí? Gran cantidad de vasos y gran cantidad de pigmento. Ya sea el iris, la coroides o los cuerpos ciliares, todos van a tener eso en común. Simplemente que van a aparecer ciertos tejidos o estructuras en las distintas capas. Ahí me llegó algo en el chat, pero no lo leo bien. O sí, a ver, para. A ver, ahí te digo, Maggie. Doble epitelio y epitelio cúbico biestratificado no es lo mismo. Claro, sí, en realidad le dicen cúbico biestratificado, pero no está del todo bien eso, porque en realidad no es, son dos epitelios diferentes que contactan por las membranas apicales. En verdad no es un cúbico biestratificado. Son dos estratos, sí, de dos epitelios cúbicos, pero en realidad son dos epitelios diferentes que contactan por sus membranas apicales, ¿sí? Eso sería la diferencia. Aunque le digan epitelio cúbico biestratificado en el brusco, en verdad no es biestratificado. Creo que era el brujo que le dice así. Pero bueno, es para entender que ahí aparece como un doble epitelio. Bien, esto a grandes rasgos es el segmento anterior. Entonces, fíjense este esquemita que está muy bueno del brusco, que les muestra lo mismo. Acá tienen la córnea con las capas, ¿sí? Luego se continúa con la esclerótica. Acá en la zona donde se cruza la córnea con la esclera se llama limbo esclerocorneal, ¿sí? Y a nivel de donde la córnea hace un ángulo con el iris, que se llama ángulo iridocorneal, es donde aparece esto que es el conducto de Schlemm. Es una serie de vasos que lo que hacen, fíjense, es reabsorber el humor acuoso, ¿sí? Cuando falla esta reabsorción del humor acuoso puede aumentar la presión intraocular, ¿sí? Entonces es importante que este drenaje ande bien y no se tapen estos conductos, ¿sí? Bien, esto sería cómo circula el humor acuoso, como les dije antes. Acá tiene el cristalino con la la de zinc y los procesos ciliares que secretan estos ligamentos que unen al cristalino, el músculo ciliar, y fíjense que donde la retina pasa de ser estratificada a tener solo un doble epitelio es donde se llama o llamamos hora serrata, y todo, fíjense que todo este doble epitelio recorre todo el cuerpo ciliar, los procesos ciliares y el iris, ¿sí? O cúbico biestratificado, que en verdad no lo es per se. Bien. Entonces, fíjense, nos vamos a meter en la zona de, ¿qué era esto? El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, perfecto. Fíjense que el cuerpo ciliar es básicamente, es muy acidófilo porque es principalmente músculo liso, y fíjense que todo lo negro que tiene la coroides, que está acá atrás, el parte del cuerpo ciliar, y el iris, es melanina. De nuevo, la túnica vascular está muy pigmentada. Y esto que les marco acá con la flecha es la hora serrata. Fíjense que ahora vamos a ver la retina. La retina pasa y se vuelve, se adelgaza y se vuelve solo un doble epitelio, ¿sí? Que se continúa todo por acá. Eso es lo que les quería mostrar, para que lo vieran, digamos, en el preparado. Entonces, bueno, acá tenemos el cristalino y el iris. Bueno, acá es donde estarían la zónula de zinc y los ligamentos que unen al cristalino con el resto del cuerpo ciliar, ¿sí? Eso también, acuérdense. Bien, entonces, fíjense, el cuerpo ciliar es mucho músculo liso, tiene los procesos ciliares, que son estas prolongaciones, que están revestidas por este doble epitelio, y que son las encargadas de secretar la zónula de zinc, y a este nivel de los procesos ciliares se va a formar el humor acuoso, ¿sí? Va a haber una barrera, no importa, que se llama hematoacuosa. Entonces, por la sangre de los vasos que está acá, en el conectivo de los procesos ciliares, se va a filtrar parte de la sangre y va a formar el humor acuoso, ¿sí? Bien, y acá tenemos el músculo ciliar. Fíjense que es músculo liso, bien acidófilo, hay pigmento, y fíjense que no es solo músculo, ven que acá el tejido es diferente. Acá tengo tejido conectivo, ¿sí? Que está por debajo del doble epitelio de los procesos ciliares. Y los vasos que están acá van a formar el humor acuoso que va a invadir primero la cámara posterior, ¿sí? Acá tienen el músculo ciliar, músculo liso, y esto es lo que les quería mostrar de cómo se ve ese doble epitelio. Tiene un epitelio no pigmentado, que es interno, y un epitelio pigmentado externo, ¿sí? Y eso se repite por todo el cuerpo ciliar y el iris. Todo ese epitelio recorre todo. Bien, entonces acuérdense que va a ser el epitelio ciliar, va a formar esta barrera, que no dudo que la pregunten, ya es fino esto, pero a partir de esta barrera se va a formar el humor acuoso y secreta la zónula de zinc.
Esto lo hace el epitelio ciliar de los procesos ciliares. El músculo ciliar del cuerpo ciliar va a mover al cristalino. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá bien? ¿O quieren que repita algo? Todo bien. ¿Qué era lo que movía el, ¿cómo se llama? Cristalino, exactamente? El músculo ciliar es el que va a mover al cristalino, que lo va a achatar o a bombar para enfocar, ¿sí? La visión. Ok, perfecto. Bien. Acá tenemos otra imagen de la esclera, el músculo ciliar. Fíjense, estos serían los procesos ciliares. Lo mismo, la misma imagen que les puse yo con ese doble epitelio y la región del iris. Bien, y acá un más aumento del proceso ciliar con los dos epitelios. Y fíjense el conectivo de los vasos, que a partir de ahí se va a formar el humor acuoso. ¿Sí? El humor acuoso se va a ir hacia acá, a la cámara posterior. Bien, del iris, ¿qué tienen que saber o qué tienen que acordarse? ¿Sí? Estas son distintas imágenes de todo lo que venimos viendo, ¿sí? La córnea, el cuerpo ciliar con el músculo, los procesos ciliares, el cristalino y el iris, que acá se pegó, ¿sí? El cristalino por el corte, digamos. Bien. Bueno, acá estaría el ángulo iridocorneal. El iris, esta es una imagen del brusco. Fíjense que lo que tiene de raro, tiene tejido conectivo colágeno laxo y muchos melanocitos y células pigmentadas, como toda la túnica vascular. Fíjense que lo que se llama el estroma del iris es un tejido conectivo que contacta con una luz, que es algo raro, que pasa solo en el iris. Hay conectivo directamente en contacto con la cámara anterior, así que no es normal, ¿sí? Es algo, acá debería generalmente haber un epitelio, ¿sí? Bueno, el iris es esa, no se me ocurre otro lugar en el cuerpo, capaz a ahí se le ocurre donde hay conectivo contactando con una luz, ¿sí? Bien, ¿y qué tienen que saber del iris? Que también tiene ese mismo doble epitelio, y el epitelio que está más anterior va a tener fibras, digamos, células mioepiteliales que van a formar el músculo dilatador de la pupila, ¿sí? Y en corte transversal, más en la punta del iris, suele estar el músculo constrictor, ¿sí? Entonces, el iris tienen que acordarse que tiene un estroma de tejido conectivo colágeno laxo y gran cantidad de melanina. Mientras más melanina tenga, ¿sí? Más pigmentado será mi iris y más marrón va a ser mi ojo, ¿sí? Básicamente. Y además de eso va a tener ese doble epitelio y los dos músculos. Entonces, cuando estoy en una respuesta de estrés, huida, y se activa el sistema nervioso simpático, no sé si vieron algo de eso en Neuronato todavía, cuando se activa ese sistema, puedo correr más rápido, me anda más rápido el corazón, me entra más aire a los pulmones, etc. Y también se dilatan las pupilas, porque el simpático activa este músculo, el dilatador, para que entre más luz, ¿sí? Como una respuesta de miedo y estrés en el ojo. En cambio, el parasimpático estimula el esfínter de la pupila. No sé si vieron en Neuronato el reflejo fotomotor o algo así, no sé si lo vieron. Pero cuando uno ilumina el ojo de un paciente, lo normal es que la pupila se contraiga, ¿sí? Ante los rayos como un mecanismo de protección, y eso lo hace el parasimpático. No sé si vieron algo de esos reflejos en anato todavía, pero bueno, esos músculos que unen a la pupila es músculo liso, inervado por el sistema nervioso autónomo, y están en el iris, ¿sí? Así que bueno, de iris no es mucho más que esto. De nuevo, no es lo más importante, ¿sí? Repito que lo más importante es córnea y retina, que la vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta de lo que fuimos viendo? Si no, sigo avanzando. Así que bueno. Bueno, eso sería el iris, no mucho más. Bien. Y por último nos queda la coroides. La coroides la tenemos tanto acá, ¿sí? Empezando luego de los procesos ciliares y dando toda la vuelta hacia atrás, ¿sí? La coroides, fíjense, acá tenemos la esclera, tejido conectivo colágeno denso no modelado. La coroides va a ser este tejido conectivo colágeno laxo, muy vascularizado y muy, muy, muy pigmentado. Hay veces que ni se ve y hasta a veces no se puede diferenciar de esto, que es el epitelio pigmentario, y queda todo junto. Acá sí se puede diferenciar. Esto que está acá es la coroides. ¿Y qué va a hacer la coroides? Con la gran cantidad de vasos que tiene, va a nutrir la parte externa de la retina, ¿sí? La parte interna de la retina la nutren los vasos centrales de la retina, que entran por la papila, pero la parte externa la va a nutrir la coroides, ¿sí? Esa es su función, básicamente. Tiene un montón de capas, tiene
una membrana, se llama membrana de Bruch, que tiene más capas todavía, eso no es importante, o no es lo más importante de ojo, y no sé, de ahí vos qué pensás, pero jamás ninguno tomó todas las capas de esa membrana ni nada por el estilo. Bien. Y fíjense que se ve bien diferenciado del epitelio pigmentario, ¿sí? En este caso, en este preparado se ve lindo. Bien, y acá, para que se ubiquen y se acuerden, acá estaría la cámara vítrea, ¿sí? Esta sería la parte más interna, y esto sería lo externo, donde está la esclera, coroides, y lo más interno la retina, y más interno aún la cámara vítrea, ¿sí? Bien. Luego tenemos el cristalino. Del cristalino dudo que les pregunten algo, es simplemente algo como raro, interesante. Tiene un epitelio periférico, ubico simple, y una cápsula, que es esto que está acá, que en verdad no es una cápsula, es una membrana basal engrosada, y las fibras del cristalino, que las fibras en verdad son estas células que en el ecuador, en los extremos del cristalino, entran y se van alargando, alargan todo su citoplasma y luego pierden los núcleos y forman esas fibras. Entonces no es que es, digamos, fibras colágenas. Las fibras del cristalino son citoplasmas alargados de estas células que entran por los extremos, ¿sí? Y el cristalino entonces, ¿qué va a hacer? Es la lente del ojo. Nos va a permitir enfocar a distintas distancias. Y se mueve entonces, acuérdense, gracias al músculo ciliar. Y acuérdense, como les dije, que era avascular y se nutre del humor acuoso, ¿sí? Bien, bueno, acá otro aumento del cristalino. Fíjense cómo se van metiendo las células, pierden el núcleo, y las fibras en realidad son los citoplasmas de las células, ¿sí? Las fibras del cristalino. Y bueno, ahora sí viene lo más importante de ojos. Yo sé que lo anterior era medio bajón, pero la retina sí, quiero que si posta que no la entienden, si no la entendieron, que la volvemos a ver o lo que sea, porque la idea es entenderlo. ¿Sí? Si no es como muy memorístico, y siempre es el que no la entendió, siempre se confundía marcando alguna de las capas en el preparado, ¿sí? Con el microscopio. Entonces es importante entenderla para que no sea todo de memoria. Bien, la retina o túnica nerviosa en realidad tiene como dos porciones. Tiene una porción que no es fotosensible, que está por delante de la hora serrata, porque es donde ahí vieron que pasaba de tener varias capas, se adelgazaba y quedaba solo con dos capas. Por detrás, ¿sí? La región posterior es la porción fotosensible, ¿sí? Entonces, es esto, ¿sí? Acá es fotosensible, todo esto, y acá, toda esta partecita marrón es no fotosensible, ¿sí? Es esto. Esto es fotosensible, esto es no fotosensible. Acá se adelgaza la retina y no me sirve. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de las capas y qué pasa en la retina. No sé si vieron algo de vías todavía en Anato, pero la retina es el comienzo de la vía óptica, ¿sí? Empieza, la primera y la segunda neurona de la vía óptica van a estar en la retina, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener, la primera capa de la retina, va a ser el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario va a estar pegadito, ¿sí? A la coroides, y su función es, o sea, pigmentario, o sea, va a estar cargado de melanina y va a impedir que los rayos que lleguen a él se refracten y vayan para otro lado, los va a concentrar en la retina, y además está pegadito a los conos y bastones, porque va a reciclar los fotopigmentos de estos conos y bastones, ¿sí? Por eso está pegadito a ellos. Justamente la segunda capa va a ser el segmento externo de conos y bastones. Solo el segmento externo, el segmento que tiene los fotopigmentos, no todo el fotorreceptor, ¿sí? Los conos y bastones son los fotorreceptores de la retina. Y lo que van a hacer es captar la energía lumínica y transformarla, básicamente, y transformarla en un impulso nervioso, algo que entienda el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer, depende, no les van a preguntar diferencias de conos y bastones, pero para que sepan, los bastones son digamos, los primeros que se activan, digamos, cuando hay poca luz, sobre todo en la luz más oscura o nocturna, y los conos son la posta, ¿sí? Los que uno ve cuando hay más luz y me permiten ver la visión en colores, ¿sí? Por eso en la fobia la agudeza es mayor, porque tengo conos, ¿sí? No bastones, tengo conos. Y es lo que yo quiero tener y distinguir una visión en color. El bastón me sirve para cuando tengo poca luz y poder ver más o menos algo, pero el que me distingue bien visualmente es el cono, ¿sí? Entonces, la segunda capa son los segmentos externos de conos y bastones. Luego viene la membrana limitante externa. ¿Alguno sabe qué es o tiene idea?
¿No es como unas uniones de la membrana apical de la célula de Müller? Perfecto. Es exactamente eso. Las membranas de varias células de Müller, que es esta, la número 5. La célula de Müller es la célula de la glía de la retina y es una célula que pareció la de Sertoli, ¿no? Pero es una célula que ocupa toda la retina y sus membranas apicales, la unión de varias membranas apicales, forman la membrana limitante externa. Y a nivel más basal, o más interno si se quiere, las membranas se unen y forman la membrana limitante interna, porque delimita a toda la retina, ¿sí? Así que las limitantes son las membranas de las células de Müller, que son la glía de la retina. Así que esa sería la limitante externa, porque estamos acá que es externo, ¿sí? Luego va a venir la capa nuclear externa, que va a ser los núcleos de los conos y bastones, ¿sí? Luego va a venir la plexiforme. Las plexiformes son las capas en donde hay conexión o sinapsis. Por lo tanto, no voy a ver núcleos en esas capas. En la plexiforme externa va a ser sinapsis, la neurona bipolar con los fotorreceptores, ¿sí? La neurona bipolar es la primera neurona de la vía óptica, ¿sí? Y justamente en esta capa hace sinapsis con los fotorreceptores. Luego viene la capa nuclear interna. Ya teníamos una externa, así que ahora viene una interna, ¿sí? Donde tengo los núcleos de todo, o sea, de las neuronas bipolares, que hacen sinapsis con los fotorreceptores, pero también tengo los núcleos de células de Müller, los núcleos de otras neuronas raras que no nos importa que sepan, que son horizontales, amácrinas, bla, pero hay núcleos de todas las células, ¿sí? Menos los fotorreceptores y las ganglionares. En esa capa nuclear interna tenemos entonces los núcleos de las neuronas bipolares. Y las neuronas bipolares después van a hacer sinapsis, y como hay sinapsis, le digo plexiforme. Y como es interna, estamos más internos, le tenemos que decir plexiforme interna. Y las bipolares van a hacer sinapsis con la segunda neurona de la vía, que son las neuronas ganglionares, ¿sí? Por lo tanto, la capa 8 va a ser la capa de los núcleos de las neuronas ganglionares, ¿sí? La capa 9 va a ser la capa de fibras del nervio óptico, donde los axones de las neuronas ganglionares van a formar el nervio óptico, ¿sí? Que luego tiene que salir del ojo, ¿sí? Para formar las cintillas ópticas, el quiasma, etc. Pero es básicamente axones de estas neuronas ganglionares, hasta que estos axones después contacten con la tercera neurona, ¿sí? Y la última capa, entonces, es la membrana limitante interna, donde se unen todas las membranas de las células de Müller, pero a nivel interno. Esto es como para ir hablando de las capas. Ahora lo vamos a intentar ver histológicamente, ¿sí? Este es un cuadrito del brusco, acá tienen el del ROS, que yo les hice un agregado. Fíjense que acuérdense que tenemos el epitelio pigmentario siempre externo, ¿sí? Está pegado a la coroides y la esclera. Eso siempre es lo externo. Lo interno está acá, ¿sí? Acá yo tendría, como les puse acá, la cámara vítrea, ¿sí? Entonces yo empiezo a contar la retina desde afuera, ¿sí? Desde externo. Y ahí voy diciendo epitelio pigmentario, capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear externa y así. Entonces siempre es externo lo pigmentado, el epitelio pigmentado y la coroides, ¿sí? Siempre eso tiene que ser externo. ¿Qué es lo que les cuesta a veces? La luz viene obviamente desde interno, atravesó la córnea, el humor acuoso, el cristalino, sí que está todo por acá, atraviesa la cámara vítrea y no choca acá con el epitelio pigmentario, ¿sí? La luz atraviesa toda la retina hasta acá, y después el impulso nervioso viaja de esta forma, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es que les cuesta, es medio a veces rara la retina. Entonces la luz viene desde interno y todo el impulso nervioso viaja en el sentido contrario, ¿sí? Y se los puse en esta imagen, ¿sí? Acá vamos a ver la retina es esta capa, si acá tienen la esclera, la coroides y todo esto es la retina. Y esto es el nervio óptico. Y acá tienen la cámara vítrea, o sea, esto sería lo interno y esto sería lo externo. Si acá externo está la esclera, acuérdense que la retina es lo más interno, esclera y coroides más externo, y lo más interno es la cámara vítrea, ¿sí? Entonces, esto se los hice esquemáticamente para entender. La luz viene de esa manera, ¿sí? Viene, acá está la córnea, cristalino, viene tiqui, 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 atraviesa toda la retina. Y el impulso nervioso viaja al revés. Va epitelio pigmentario, conos y bastones, bipolares, ganglionares, ¿sí? Y va todo en esta dirección. Pero después, ¿qué pasó? Las células ganglionares tienen los axones que quedaron de este lado, si no van a ir para acá los axones.
Los axones después atraviesan toda la retina para formar el nervio óptico, a nivel de la papila. Por eso el nervio óptico sale y atraviesa toda la retina para formar la papila. ¿Se entiende esto? Eso es lo que más quiero que entiendan, porque si no después no entienden qué es externo, interno y se mezclan. ¿Se entendió qué es externo, qué es interno? ¿Cómo va la luz? ¿Cómo va el impulso? Si no, díganme y lo repito. Yo a mí lo que no me había quedado claro es esto de las fibras del nervio óptico, o sea, las células ganglionares como que llevan las fibras hasta lo más externo, hasta lo más interno y después vuelven para atrás. Para Exacto, donde hacía la claro, salida del fíjate, nervio óptico. claro. A ver, fíjate, hacen así, pero después tienen que salir del ojo y forman la papila, y la papila atraviesa todas las capas de la retina, la coroides y la esclera, ¿sí? Eso es lo que les quería decir. Claro, claro. Ok, gracias. Así que bueno, así tienen eso que es como más esquemático. Sí, fíjate que el nervio óptico está acá. O sea, obviamente tuvo que atravesar todo esto para aparecer acá. No aparece de la nada. Los axones atraviesan toda la retina, que acá no se ve la zona de la papila, así la tengo en otra foto. Y por eso aparece el nervio óptico a este nivel. ¿Sí? Bien. Entonces, les puse la foto del brusco al revés para que entiendan que la tienen que mirar así. ¿Sí? Piensen que la retina viene en esta dirección. Esto es externo, siempre lo pigmentado es externo. Así que tienen la coroides, que es externo, y el epitelio pigmentario. Por eso las primeras capas que vengan van a ser las externas, y acá van a estar las internas, y la tienen que mirar así, en esta dirección a la retina. Entonces, les puse una capa arbitraria, a ver si alguno se anima a decir cuál es. La que está marcada con la estrellita. Nuclear interna. Nuclear interna, perfecto. ¿Y qué neuronas había ahí? ¿Qué núcleos había ahí? Son más de células de Müller, Sí. de neuronas bipolares y después todas las que son De todas, sí. transversales. Horizontales, amácrinas, exacto. Entonces, ¿cómo me di cuenta? ¿Qué tengo que ver? Porque muchas veces cuando estamos en clase o en el examen, le decían, bueno, marcame el epitelio pigmentario, lo marcaban acá. Primero porque no puede ser, porque primero no es pigmentado, o sea, pero a veces lo marcaban ahí porque es como lo lógico, bueno, la retina empieza acá. Y no, acuérdense que la retina no empieza ahí. La retina empieza externa, pegada a la coroide, siempre empieza en lo pigmentado. Así que si empiezan bien, no se van a confundir las capas. Y las vamos a repasar. Tenían el epitelio pigmentario, acá está la coroides, epitelio pigmentario. Capa de conos y bastones, que son los segmentos externos nomás, con los fotopigmentos, que se ven como esta forma tipo empalizada. No hay ningún núcleo acá. Acá estaría la membrana limitante externa, la imaginamos, y no se ve claramente. Acá estaría la membrana limitante externa. Esta es la capa nuclear externa, donde están los fotorreceptores, los núcleos. Acá estaría sinapsis, ¿sí? Fíjense que no tengo núcleos. Y está la capa, la sinapsis entre fotorreceptores y bipolares. Entonces, plexiforme externa, estoy externo todavía. Aparece la segunda capa nuclear, entonces ya le vamos a decir nuclear interna, ¿sí? Que acá están los núcleos de las neuronas bipolares y otras. No hay núcleos. Sinapsis entre nuclear interna con ganglionares, entonces plexiforme interna. Capa de células ganglionares, capa de fibras del nervio óptico y membrana limitante interna, ¿sí? Que estaría a este nivel. Entonces acuérdense que sería algo así, perdón el paint, pero es como para acordárselo. Acá estaría el epitelio pigmentario, el fotorreceptor, acá está solo su segmento externo y acá el núcleo. Acá hay sinapsis entre fotorreceptor y bipolar, acá están las bipolares, acá hay sinapsis entre bipolar y ganglionar, acá están las fibras del nervio óptico que tienen que recorrer y atravesar toda la retina, y lo van a hacer a nivel de la papila. ¿Se entendió? ¿Retina? ¿Alguno quiere volverlo a ver o algo? Díganme porque es como lo más importante de ojo. Si no, sigo que ya queda poquito. ¿Se Sí, entendió? ¿Se entendió? ¿podrías repetir de nuevo las capas, empezando Sí. desde, claro, desde el epitelio? Sí. Primera capa, epitelio pigmentado. ¿Sí? Segunda capa, capa de conos y bastones, que son los segmentos externos de los, de los conos y bastones, ¿sí? Que tienen los fotopigmentos. La tercera capa no la vemos bien, la imaginamos que está a este nivel, y es la membrana limitante externa, ¿sí? Capa nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna,
plexiforme interna, capa de células ganglionares o neuronas ganglionares, capa de fibras del nervio óptico, membrana limitante interna. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, gracias. El arte acá, Tengo increíble. una duda Sí. con respecto a la funcionalidad del epitelio pigmentario. Sí. ¿Qué función cumple a la altura de la retina? Bien, La media retina. sí, les había dicho algo, tiene una función importante, por eso está pegado a los fotorreceptores, de reciclar parte de los fotopigmentos, ¿sí? Que hace un reciclado de los fotopigmentos, está muy, muy, muy pigmentado, al igual que toda la coroides, que evita que se refracten los rayos y que incidan bien en la retina. Y además, esto no sé si lo van a preguntar, pero hay una barrera acá, que se llama barrera hematorretiniana, que es una barrera que forma este epitelio pigmentario con la sangre y aísla ciertos componentes de la sangre de la retina. O sea, tiene una función de barrera también. Pero no sé si alguno de los chicos sabe algo más del epitelio pigmentario, la verdad que... No sé, creo que Hola. eso es No, no, no. Fede, ¿no? ¿Se ¿Estás? escucha? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen que llegué un poquito tarde, se me complicó. También sirve como para aislar fíjense que es como la puerta de entrada a la luz, natural al cuerpo humano. También sirve como barrera, como el resto del cuerpo tenemos la piel y también tenemos cierto pigmento. Esto también sirve como cierto pigmento para aislar la luz y los rayos UV del resto de las estructuras internas del ojo. No más eso. Claro. Para agregar a lo que dijo Maga, que está perfecto. Buenísimo. Bueno, así que si no hay más dudas de retina, sigo con lo último, que son 2 cositas, pero nada, quería que al menos la entendieran y se lleven eso, porque después es fácil, porque si les ponen una foto de retina y la entendieron, es fácil como, les van a preguntar qué capa es o qué pasa en esta capa, y es entender cómo la vía está toda dentro de la retina, ¿sí? Bien. Acá les puse una imagen del nervio óptico, ¿sí? Que esto solo les voy a hacer la aclaración porque lo vi en el Choice, que el nervio óptico en verdad no es un nervio per se, ¿sí? En realidad la retina pertenece al sistema nervioso central, la retina. Es una prolongación del diencéfalo. Por lo tanto, el nervio óptico en verdad es prolongación de axones de neuronas, ¿sí? Que son las neuronas ganglionares, que serían como la sustancia gris, y los axones de esas neuronas ganglionares formarían el nervio óptico, entre comillas, que es sustancia blanca. Es decir, y fíjense la apariencia que tiene, se parece, si esto me lo ponen así, yo diría, qué sé yo, sustancia blanca del cerebelo. La verdad es que tiene apariencia de sustancia blanca, y de hecho las células de la glía que hay acá son oligodendrocitos, astrocitos, etc. No hay células de Schwann acá mielinizando el axón. Se los digo porque apareció en un choice y apuntaba a eso, a que digan que acá hay oligodendrocitos y astrocitos, porque esto se considera en verdad sustancia blanca y no es un nervio periférico per se. ¿Sí? Solo se los digo porque está en el choice del cuestionario, pero no me parece como tan relevante. Pero bueno, para que lo sepan, por si alguno no lo sabía cuando vio esa pregunta, o capaz no lo vieron todavía, pero bueno, si no lo vieron, tienen una pregunta hecha del cuestionario. Bien, y esta es la región. ¿Quién se le ocurrió qué puede ser esto entonces? Esta zona. La fobia. No, la fobia Es era la la... salida del nervio óptico. Claro, ¿cómo se llama la salida del nervio óptico? Papila. Papila, exacto. La fobia es lateral de la papila y es la zona de mayor agudeza visual. La papila es donde entran los vasos centrales de la retina y donde sale el nervio óptico. Entonces, fíjense que acá se veía, acá no agarramos el corte de la papila, por eso parece como que el nervio óptico está flotando. Pero acá sí vemos la región de la papila y vemos cómo acá estaría la capa de células ganglionares y las fibras hacen este recorrido y tienen que atravesar todo el ojo para salir, ¿sí? Toda la retina, coroides y esclera, ¿sí? Eso es lo que les quería decir. Así que fíjense cómo la apariencia es de sustancia blanca, que no parece cualquier nervio periférico. Bien. Así que acuérdense que es el punto ciego. ¿Sí? Acá no hay fotorreceptores en la papila. Y esto se los puse del Geneser para que vieran que justamente el nervio óptico está rodeado de meninges. O sea, más dato de qué sistema nervioso central no hay. ¿Sí? Está rodeado de meninges y de hecho nos sirve como dato clínico que haya una conexión entre el ojo y el cerebro. ¿Sí? De hecho, cuando uno hace un fondo de ojo, corregime Fede, cuando uno hace un fondo de ojo y ve algo que se llama edema de papila, puede pensar o inferir que la presión en el sistema nervioso central a nivel craneano está aumentada.
¿sí? Porque hay una conexión directa entre la retina y el resto del sistema nervioso central. No sé, Fede, si- Perfecto, o sea, no hay nada que corregir. A ver, el ojo es una ventana al sistema nervioso central que clínicamente se aprovecha un montón. Uno de Claro. los casos en que se aprovecha es como está diciendo Maga acá. Perfecto. Así que bueno, para que se acuerden eso. Y esto es lo que se ve en el fondo de ojo, ¿sí? Se ve el disco óptico o la papila, que ven que de acá se ven cómo salen los vasos, en realidad, o entran a la retina, los vasos centrales de la retina, ¿sí? Y acá es donde estarías la saliencia del nervio óptico, y es una zona que yo puedo ver alterada cuando tengo la presión intracraniana aumentada, así que se genera edema. Y acá estaría la fobia, que está lateral a la papila, y que la rodea la fobia, que es la depresión, la rodea la mácula lútea, así que es una porción amarillenta que rodea a la fobia, así que es la depresión per se, digamos. Y bueno, en un fondo de ojo se pueden ver un montón de cosas, se pueden ver patologías del nervio óptico, se puede ver desprendimiento de retina, etcétera. Desde lo histológico, nada, sepan que el epitelio pigmentario no está bien adherido al resto de la retina, y por eso es fácil que se desprenda el epitelio pigmentario del resto de la retina, lo cual es súper peligroso porque la retina queda sin toda la irrigación que hay, o sea, no queda, se separa, digamos, del resto de la coroide, ¿sí? Y pierde la irrigación, queda flotando sin irrigación y puede morir la retina. Entonces, es peligroso que se desprenda la retina del epitelio pigmentario. Bueno, esto nada más se los puse para que repasen esto de la fobia y el punto ciego. Fíjense, el punto ciego, los celestes son bastones, lo azul son conos. Fíjense que en el punto ciego no hay nada, no hay fotorreceptores, por eso es el punto ciego, ¿sí? Y fíjense que en la fobia, que es a donde nosotros intentamos siempre enfocar, que es la mayor agudeza visual, es donde tengo los conos, la mayor concentración de conos. Por eso es el lugar de mayor agudeza visual. Y bueno, eso sería ojo. No sé si tienen alguna duda o quieren ver algo de nuevo, pero eso es todo. Lo más importante es córnea y retina. Repito, no sé qué piensa el resto, pero para mí es lo más importante. Sí, Una duda. Yo- Respecto a barreras. Uy, se superpusieron. ¿Quién habló? Marianela iba a hablar. Sí, sí, Marianela yo hablé. iba a decir. Tengo Ah, una duda con respecto a barreras, que dijiste que era muy fino, pero quiero saber si la barrera hematoocular y la barrera hematorretiniana son dos cosas distintas. no, no sé si es lo mismo, porque calculo que sí, pero en realidad tenés la barrera hematoacuosa, que es la que está en los pliegues ciliares, y la barrera hematorretiniana, que está ahí a nivel del epitelio pigmentario. Calculo que le dirán barrera hematocular a la hematorretiniana, pero no sé si es lo mismo, no Sí, sé. supongo que sí. Supongo que sí. Supongo, La verdad pero yo no la tampoco escuché tengo así idea. yo, no sé. No. Igual son barreras que no son. Buenísimo, No, sí. O sí, sea, sí, yo sé sí. las nombro que existen, pero no es como el saber la barrera hematoalveolar, ¿sí? Es mucho más fino esa barrera, ¿sí? Por eso le digo que de ojo es saber córnea y retina, sí o sí. Si me puedo aprender más cosas, genial, pero al menos con córnea y retina sé lo más importante. Así que no sé si hay alguna otra duda de... No, yo quería enfatizar que me parece súper importante, si bien me parece importantísimo saber las capas de retina y demás, también es importante la relación que tienen las capas de la retina entre sí. Esto que comentabas vos de cómo viaja el impulso lumínico, cómo viaja el impulso eléctrico, esto es Ujú, súper importante. Y entender el sentido más que saber los nombres y cómo se ven las claro, capas. sí, sí. Las preguntas van a ir por ese lado, me parece. Ujú. Bueno, no sé si quieren empezar con masculino o qué, o hacer un... Sí, dale, habilitame Dale. para compartir. Ah, no te habilito. ¿Qué tengo que ir a vos? Sí. Te hago host. Host. Dale. Y ahí ya puedes compartir si te dice host, Sí, ¿no? ahí puedo. Sí, sí, sí Buenísimo. puedo. Perfecto. Ahí creo que estamos. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Ahí estás? sí, sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, a ver. Ahora que justo me llamaron por teléfono y es como que se me apagó los escucho súper bajitos. Bueno, ahí estamos.
Bueno, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar igual con esta segunda parte. Che, a mí no se me Disculpame, escucha no nada. se te escucha nada. Ah, a mí A todos. tampoco. Perfecto. Pensé que era yo. Yo también. A ver, Dai, ¿nos escuchás? A ¿Escuchan ver, pará. Ahí está, a ver. Ahí está, ¿me escuchan o no? Ahí perfecto, ahí perfecto. Ok. Bueno, por eso. Porque estoy con unos problemas técnicos, se me cortó el internet, así que estoy con los datos del celu, por ahí se escucha más o menos. Nada, les decía que en esta segunda parte vamos a ver aparato reproductor masculino, ¿sí? Que, bueno, es importante porque es uno de los órganos más importantes que vamos a ver ahora en la segunda parte junto con reproductor femenino, ¿sí? Así que, bueno, vamos a la siguiente diapo. ¿Me escuchan bien o se corta? No, ahí se escucha perfecto. Ok, perfecto. Acuérdense que siempre yo insisto con empezar a describir, ¿sí? Fíjense, cuando ponemos preparado al microscopio, lo que vemos ahí es, ¿qué les parece? Un órgano hueco o macizo, primero, en este campo que vemos ahí. ¿Alguien se anima a activar un Para poco mí es macizo. el micrófono? O el chat, Un no sé. órgano macizo. Para mí es Un macizo. órgano sí. macizo, perfecto. Pero si bien ven que es un órgano macizo, ven que tiene múltiples estructuras tubulares en su interior, ¿sí? Como todo órgano macizo lo empezamos a describir desde la periferia al centro. Si vamos a la parte más periférica, no sé si llegan a ver como que se ve una delgada línea acidófila. ¿Qué puede corresponder? La túnica albuginea. Sería. Bueno, ¿Ven? Ah, tejido conectivo. Perfecto. A tejido conectivo, que habitualmente lo llamamos como una cápsula, en este caso, este tejido conectivo lo ven ahí en la imagen con más aumento, es un tejido conectivo más denso, ¿sí? Que forma una túnica específica que rodea los testículos. ¿Saben cómo se llama esta túnica? Que en el ovario había una que la llamamos la falsa. La túnica albugínea. Albuginia, ¿sí? En este caso es la túnica albuginia es la túnica, y es una túnica formada por tejido conectivo. También tenemos otra túnica que se llama túnica vascular, que es formada por tejido conectivo colágeno más laxo, y rodeando podemos tener otra que se llama túnica vaginal, que es un epitelio plano. Pero quédense igual con la túnica de tejido conectivo colágeno denso, que es la más característica, que se llama túnica albuginia. Entonces, vamos a empezar a describir, como dije, de la periferia al centro. Fíjense que en todo el órgano lo que vemos son múltiples cortes de túbulos, ¿sí? Estos túbulos ven que están en diferentes incidencias. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos túbulos? Si tienen un nombre propio. no son los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la próxima para que veamos cómo vemos esos túbulos seminíferos con un poquito más de aumento. Fíjense, nosotros vemos estos túbulos, como les dije, en diferentes incidencias de corte. Rodeando los túbulos seminíferos podemos encontrar tejido conectivo colágeno laxo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a describir de este órgano, que es lo más importante, es lo que corresponde al epitelio, ¿sí? De este túbulo seminífero. Entonces, este epitelio va a estar formado por las células que van a dar origen a las células germinativas, ¿sí? A los espermatos, a toda la línea que va a formar los espermatozoides. Por otro lado, va a haber adentro de este epitelio otras células que se llaman células de sostén, que son las células de Sertoli, ¿sí? Que ahora las vamos a ir describiendo. Pero tenemos como dos como líneas celulares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a describir es el proceso de la espermatogénesis, pero visto en este epitelio. ¿Les parece un lío la imagen? Ven que se ven muchos núcleos muy chiquititos. Lo primero que tenemos que hacer para describirnos es organizarnos, ¿sí? En este caso, en el túbulo seminífero, vamos a empezar desde la parte más basal a la parte más apical a describir.
No sé si llegan a ver que rodeando todos estos túbulos seminíferos hay unas células más alargaditas. ¿Ven a qué se parecen? Quiero marcar un segundo el límite, ¿no? De un túbulo y de otro, ¿te parece? Así se ve Dale, que dale, me esto que parece. estoy marcando acá es el límite entre un túbulo y otro. ¿Se nota eso? Sí, se Y nota. acá hay otro. Sí. ¿Lo ven Si ahí? ves bien las células basales, se nota. Bien. Ay, no escucho nada. No, están diciendo que sí. A ver, ¿me escuchás a mí? Sí, ahí te escuché. Pero te Perfecto, no, escucho nada, tan eso. bajito que me... Ahí está. Nada. Yo Eso, sigo nada, que hablando como loca. No, pero Ustedes, igual vos está bien. cortame, Perfecto. Fede, cualquier cosa, porque escucho recontrabajo. Dale. Igual nada, eso. Nada, que se nota cuál es la parte basal. Buenísimo. Ven que ahí es donde Fede marcó como la base, ¿sí? A partir de ahí uno empieza a describir hacia la parte más apical. Entonces, lo primero que tenemos que describir en el proceso de espermatogénesis son las espermatogonias. ¿Sí? Espermatogonias tenemos dos tipos, las que son las A y las B. ¿Sí? Las espermatogonias A las vamos a describir como unos núcleos más ovaladitos. No sé si llegan a ver que ahí están marcados. Fíjense que se ven bien cercanos a la membrana basal y son núcleos ovalados. Si me tuviesen que decir la cromatina, ¿cómo la ven ahí? Laxa. Más laxa, ¿sí? Sin embargo, fíjense que más hacia la derecha vemos que hay otra agonia A, ¿sí? Pero ven que tiene la cromatina un poquito más oscura. Esto nos permite diferenciar a esta agonia en gonias claras y gonias oscuras, ¿sí? Siempre, como les dije, son gonias A. Y la morfología del núcleo siempre es ovalado, y son las que están más basales. Por otro lado, tenemos otras gonias, que son las gonias B, y las vamos a describir como también cercanas a la membrana basal, con el núcleo bien esférico de cromatina como en puntitos, ¿sí? Como se ve como en rueditas de carro, o sea, puntitos de cromatina alrededor, bien cercanos a la membrana nuclear y a veces el núcleo evidente. Ahora después les voy a mostrar un dibujo que hice, a ver si ahí las podemos graficar. Entonces, en primera instancia describimos estas, las gonias A y las gonias B. Las gonias A son ovaladas, hay claras y oscuras que tienen que ver con el grado de condensación de su cromatina, y las gonias B son esféricas, bien con la cromatina como en ruedas, ¿sí? Como en estos puntos. La otra, fíjense que vemos, por arriba de estas, vemos otros núcleos que son un poco más grandes, que ven que la cromatina está como en puntos también, ¿sí? O sea, se describen como en tablero de ajedrez. Más abajo, Fede. Allá están, ¿no?, los hitos primarios. Perdón. ¿La ves? Sí. Ahí están. Ven que esos núcleos son un poco más grandes, pero ven que la cromatina es como rara, ¿sí? Se los describe como en tablero de ajedrez. Vaya a ver uno ahí, un tablero de ajedrez. Pero estos son otro tipo celular y corresponden a los espermatocitos primarios, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué no puedo ver yo los espermatocitos secundarios? ¿O se acuerdan el proceso de espermatogénesis primero? No sé si alguien está contestando o no. No. Yo estaba pensando por qué no los podemos ver, pero no se me ocurre por qué, porque había unas espermátidas tardías, entonces no sé por qué no podría ver los otros. La verdad, Porque el proceso de meiosis ocurre muy rápido, entonces es difícil agarrarlas en el medio. Tal cual. Es por eso, creo que lo dijo Marty, porque la identifico la voz por la voz de Maga. ¿No era yo? ¿Cómo saber? Marianela. Bueno, entonces, nada, tal cual como dijo Marianela, es por eso, ¿sí? Porque es muy rápido la meiosis, entonces es difícil verlo. Las A, claras y oscuras, y ahora los espermatocitos primarios.
¿sí? Más apicalmente tenemos otros núcleos que si los ven son bien esféricos, ¿sí? La cromatina también es laxa, se puede ver a veces el nucleolo, y tienen un reborde acidófilo que corresponde a una vesícula que ustedes la conocen, que está llena de enzimas y se llama acrosoma. Así que por ahí esta no es la mejor técnica para verlo. Ahí los preparados que habitualmente tenemos en la cátedra son de HIE más PAS, ¿sí? Así que ahí podemos evidenciarlo. Pero todos esos núcleos que vemos, a ver si... Perfecto, todos los núcleos, ven que hay bastante cantidad bien esféricos de cromatina laxa, ¿sí? Con nucleolo evidente. Todo eso corresponden a espermátides tempranas. En todo este proceso, entonces, continuamos, posterior a estas espermátides, el núcleo de los que van a ser los futuros espermatozoides empieza como a condensar y ven que empieza a adquirir como un aspecto más aplanado, ¿sí? Se empiezan como a agrupar y todos esos núcleos, que también con la técnica de paso ahora les voy a mostrar, que se suelen ver rodeados por el acrosoma, eso corresponde a espermátides tardías, ¿sí? Entonces, todo lo que estuve describiendo desde la base, de la parte basal hasta la parte apical, es el proceso de espermatogénesis. Una vez que estas espermátides tardías se desprendan, ¿sí? De este epitelio y pasen a la luz y maduren, van a ser luego espermatozoides. ¿Se entendió hasta ahí o fui muy rápido? ¿Alguien quiere que explique algo de nuevo? ¿Podrías explicar, por favor, las siguientes células que dijiste de las espermátides tempranas? Sí. Ven que ahí donde está o sea, ven que se ven como muchos núcleos aplanaditos de cromatina densa, ¿sí? Todos esos como que se ven como comitas, todos esos son las espermátides tardías, que es lo que continúa las espermátides tempranas, ¿sí? Lo que pasa es que ahí los núcleos empiezan como a condensar para después adquirir la forma definitiva de espermatozoide, ¿sí? Entonces, cuando describimos las espermátides tardías, las describimos así, como unos núcleos de cromatina densa, más alargaditos, y habitualmente, que ahora lo vamos a ver en otra foto, rodeados por el acrosoma. ¿Se entendió? Sí, gracias. Yo tengo una duda con respecto a un tema que está en el programa, que es el ciclo del epitelio seminífero. Supongo que no es muy relevante, pero hay algo que no me queda claro, que es el tema de la disposición de las células de basal a luminal en el túbulo seminífero. No se corresponden necesariamente con el estadio. O sea, no es que siempre va a haber gonias en basal y hacia luminal van a ir variando los estadios de... No, a ver, déjame, ¿se escucha? Sí. Quiero aclarar un par de cosas. El tema, a ver, la disposición que acaba de escribir Dai, ¿sí? Así de basal a luminal, los estadios más prematuros, más basal, y los estadios más como maduros, ¿sí? Sin llegar al espermatozoide más luminal, sí es una disposición clásica que se suele dar. Así que sí, tiene un sentido encima. Ahora, cuando hablemos de la barrera hematotesticular o de las células de Sertoli, vamos a entender un poquito el sentido ese que existe, ¿de acuerdo? Y que es normal. Ahora, lo que habla de estos ciclos que mencionaste vos, del epitelio testicular y demás, me parece que hace referencia a todos los túbulos, ¿sí? A que no todos los túbulos se encuentran en el mismo momento de maduración. No sé si soy claro. Y es difícil realmente. Esta foto es particular, la que muestra acá, porque están todos los estadios en un mismo bueno, acá en dos cortes de túbulos seminíferos. Pero es realmente difícil encontrar todas las células que marcan acá en una foto normal, o sea, tomada así más de manera al azar. ¿De acuerdo? Cuando habla de los ciclos del epitelio seminífero, significa que hay como oleadas, se definen, ¿sí? De maduración que van y que los vamos a ver en el preparado, en algunos túbulos sí, y en otros túbulos, otros más prematuros, y en otros túbulos todo más indiferenciado y demás, ¿de acuerdo? Pero sí es clásico y sí es como algo que deberíamos buscarlo de esta manera, que se vean como los estadios más primitivos
más en basal y los estadios como más maduros, o a medida que maduran, se van yendo hacia la parte luminal. Eso sí es así. Ah, No ok, sé ok. no sé si fui claro o enredé un poco más. No, sí, está bien. O sea, no, lo que pasa es que el ROS entonces como que lo describe totalmente diferente. O sea, habla O sea, sobre que hay una disposición en parcelas y que no se distribuye de manera basal a luminal como los estadios. O sea, la distribución de basal o sea, me parece que lo que habla el Ross, me parece que habla de como si todo el tubo seminífero fuese solo un continuo. ¿Me explico? Acá lo que vemos es un tubo continuo muchas veces cortado, por eso vemos muchos tubulitos, ¿de acuerdo? Pero me parece que cuando habla de parcelas y demás, habla de todo el epitelio seminífero en su conjunto. Igual déjame chequearlo y Ok, ok. damos Gracias. una vuelta de tuerca. Una cosa. Capaz dice, Igual. lo que dice ella es como que en el túbulo seminífero del humano, como que tenés un pedacito con estadio 4, un pedacito con estadio 5, un Claro. pedacito con... Claro, Y en el claro. animal, todo un corte de un túbulo seminífero tiene un solo estadio, pero en el humano se mezclan las parcelas de estadios Claro, diferentes. claro. Tal cual. Pero sí, para mí es finísimo igual, creo, ¿no? Sí, Eso sí, como, capaz eso, ella pregunta eso lo de no, la eso es parcela. tal cual lo decís vos, ¿sí? Yo pensaba que en el corte clásico, buscarlo de basal hacia luminal como lo definió Dai. Claro, Y, y está bien igual, porque siempre va a haber gonias, espermatocitos y espermátides en distinto estadio de obvio. diferenciación, porque hay dos estadios juntos en un mismo túbulo, entonces como que se encuentra de todo. Escúchame, Tal cual. Y de hecho, o sea, la forma. Perdón. no, que Agustín iba a decir algo. Dale, Agus. No, igual creo que ya Dai lo dijo. Perdón, Magalí lo dijo. Pero nada, iba a decir que, si bien eso que decís tiene mucho sentido, no lo había pensado de esa forma, de que cada túbulo semífero va a estar en un tiempo diferente de. O sea, va a tener muchas espermatogonias y espermatocitos en diferentes momentos del proceso. Pero igualmente, por ejemplo, siempre cerca a la membrana basal, siempre vamos a encontrar espermatogonias. O sea, siempre. No hay forma de Re, que no. Salvo que sea algo Claro, patológico. porque O son sea, las células madre. Claro, porque y la célula de aparte, Sertoli evitaría por la barrera claro. que claro, pasaran. igual una cosa es lo que va a estar y otra cosa es tal vez lo que vamos a ver al microscopio. Viste que hay veces que la técnica no juega una trampa, ¿sí? Pero tengamos el concepto teórico, así yo coincido con vos, Agustín. Claro, capaz una espermátide puede aparecer más basal, pero muy raro que una agonia aparezca ahí cerca de la luz, como que está re bien lo que decís, sí. ¿Estás ahí? Yo, Una o sea, pregunta a lo que igual. vos. ¿Me No tengo escuchan pregunta. ahí? Perfecto. No, bueno, dale, pregunta tranqui. Pasa que es como hablo con delay. No, iba a preguntar, no me acuerdo cómo le llamaba la barrera espermática, ¿cómo le llamaba la barrera? Me olvidé. La que formaba la célula de Sertoli. Esta hematotesticular. Eso, bueno, en caso de que fallara la barrera hematotesticular, ¿no pasaría de que se eliminarían los espermatocitos? Por un tema de que son haploides y demás. ¿No pasaría eso? Sí, ahora lo vamos a charlar un poco a eso. Después de que nombremos todos los componentes. Así Ok. empezamos con respecto a la descripción, esto que decían está perfecto, ¿sí? Lo del tema del epitelio seminífero está en diferentes estadios. Acá pusimos una foto donde se puede ver progresivamente todo, pero no siempre es así. Sí, pero de manera práctica sirve describirlo como uno describe la espermatogénesis, donde como dijeron también, las gonias, que son las células madre, van a estar siempre basales porque son las que van a dar origen. Y además, ¿por quién fue el que habló recién que no llegué a ver? Nada, eso de que hay una barrera que se forma entre, ¿vieron las células que hay, que son las otras que nos falta describir? Acá describimos por un lado todo el proceso de espermatogénesis. Las otras células que nos faltan describir, que están metidas entre medio de todas estas células, son las células que son el sostén de este epitelio, se llaman células de Sertoli, ¿sí? Si la tuviésemos que describir, ven que son unas células con un núcleo grande de cromatina laxa y el nucleolo se ve re evidente, ¿sí? Se ve súper grande el nucleolo. A veces se ven de forma triangular por el corte, pero son bien característicos el núcleo. ¿Todos lo pueden ver? Es difícil en algunos preparados ver las células de Sertoli, pero son núcleos bien grandes. Ahora, fíjense una cosa, ¿ven ahí al lado, Fede, donde dice gonia oscura? Al lado, pero a la izquierda, ven que hay otra célula de Sertoli, abajo, más basal, pero en corte
en otro corte que se ve como más redondita, ¿sí? Así que ¿Cuál? bueno, eso. Esa, ¿Cuál justo que decimos? está de la manito ahí abajo, más ¿Esta? abajo, la de ¿Esta? abajo. No, la de abajo, esa. ¿Esta? Ah, está. ¿Ven que se ve que es de núcleo, de cromatina laxa, el nucleolo evidente, ¿sí? Pero está como en otro corte, como más esférico y más basal, pero fíjense que por el tamaño, esa es una célula de Sertoli también. Entonces, funciones de la célula de Sertoli hay un montón, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber, como mencionaron, hay una muy importante que tiene que ver con una barrera que forman estas células de Sertoli. Todas las células de Sertoli se unen, ¿sí? Y me van a separar a todas estas células como en dos compartimentos. Uno que va a estar más cercano a la membrana basal y otro más cercano a la luz central del túbulo, ¿sí? Esos compartimentos se llaman basal y abdominal. Y básicamente lo que hacen es separar, como dijeron también, las gonias de los espermatocitos, ¿sí? Que como saben, las meiosis son reduccionales, ¿sí? A medida que se van dividiendo las células, van restando número de cromosomas, ¿sí? Me imagino que eso se lo acuerdan. Entonces, por eso es tan importante esta barrera, ¿sí? Que nos separa a células que también el cuerpo puede reconocer como extraño porque lo que dijimos son haploides. Bien, después tienen un montón de uniones estrechas y un montón de otras cosas más de ultraestructura para que después repasen. Y con respecto a lo último que nos faltaba, que al principio les mencioné, hay otras células que están rodeando los túbulos seminíferos que se llaman células mioides, que tienen, ven, una morfología de su núcleo parecida a las células musculares. También tienen una función contráctil y ayudan a la contracción de todo este túbulo seminífero. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a los túbulos? Yo tengo dos preguntas. Una con respecto a Dale. esta división basal y abdominal. O sea, todo lo que esté en la parte abdominal va a ser haploide y todo lo que esté en la parte basal va a ser diploide. Así es. Bien. Y después lo voy a marcar, creo, porque tengo una duda con una célula que aparece ahí. Dale de una. Esta de acá. ¿Eso es una Sertoli que no agarró el nucleolo o es una gonia? Para mí no es una ley. Déjame que No sé. chusme. Sí, es una ley. Ahora la vamos a ver. Pero son unas células, fíjate que no forma parte estrictamente de la pared del túbulo, ¿sí? ¿Ves que ahí entre fieles había 3 túbulos? Sí. Tejido conectivo, ¿sí? En ese tejido conectivo nos falta mencionar una célula, que ahora la vamos a ver, pero es una célula que el núcleo es excéntrico, el citoplasma es acidófilo, ¿sí? Es otra de las células estrella del testículo que se llama célula de Leydig, ¿sí? Así que ahora la vamos a ver mejor en otra preparación. ¿Alguna otra duda con esto? Ahora les muestro otra imagen. Bueno, pasamos, Fede. Ahí pasó. Ahí ya pasé. Ahí está. Bueno, esto era para contarles lo que en los preparados habitualmente de la cátedra utilizan la técnica de HIA y PAS. ¿Pueden llegar a ver algo característico con esta técnica? En ese preparado es medio feuchis, pero ¿No estarías ¿ven viendo algo? como... Me da miedo decir boludeces, pero o sea, Dale. las espermátidas tardías, tipo los acrosomas, los casquetes, ¿no vería un poco mejor? Eso se ve perfecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran glucoproteínas? Por ende, si tiene algo de glúcidos, con PAS va a reaccionar. Pero otra cosa también que está siempre. Hay un reborde también. ¿Cuáles serían las membranas acrosómicas? Porque no Ahora se las veo. los muestro en otro porque esto es medio medio. Pero rodeando básicamente rodeando el núcleo como una media, se los voy a mostrar en otra, acá no se ve bien.
Pero otra cosa que se ve en esta así bien, alguien dijo ahí algo. Yo dije que había un reborde paz positivo, supongo que es, alrededor de los túbulos seminíferos. ¿Y eso qué puede llegar a ser? Algo que a donde se apoyan los epitelios. La membrana basal. Tal cual. ¿Se acuerdan que las membranas basales también se podían ver? ¿Sí? Bien. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, fíjense acá, de nuevo se ve, ¿sí? Todos los túbulos seminíferos. Ahora, fíjense que entre los túbulos seminíferos ven que hay un redondelito verde. Ven que se ven unas células bastante grandes de cromatina. La cromatina ven que se ve bien laxa, con el núcleo evidente. Los núcleos suelen ser excéntricos y el citoplasma es reacidófilo. ¿Sí? Esas células corresponden a las células de Leydig. ¿Alguien sabe cuál es la función de la célula de Leydig? Sintetizan y secretan testosterona. ¿Sí? Entonces, tenemos la célula de Leydig, como dijeron, una de las funciones que está marcando. Uy, espera, ¿querés repetir, Dai, que se escucha medio cortado? ¿Solo a mí se me corta Dai? No, a mí también. Ah, ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Uy, es tremendo esto. No, que decía en el óvalo negro, ¿qué es lo que se ve? La membrana la basal. membrana basal. Más que la membrana basal, ese núcleo, Ah, una célula mioide. tal cual, una célula Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, Fede, se te escucha a vos. Ah, Sí, ¿se ¿Ahí fue me Dai? escuchan? Ahí Volvió. ahí está. Ahí está. Sí, se me fue y volvió. Bueno, entonces, estamos en el óvalo ese negro, lo que les decía es la célula mioide, ¿sí? Después, en el violeta, fíjense la altura del túbulo, los núcleos esféricos con el nucleolo. Espermátides tempranas. Muy bien, ¿sí? Espermátides tempranas. Fíjense, en el amarillo, Espermátides tardías. espermátides tardías, perfecto. Fíjense el rojo, ¿Puede ser de Sertoli? Por la forma que tiene. muy bien, ¿sí? Acuérdense que eso, las de Sertoli, si bien siempre las describimos como el núcleo muy grande, a veces en un aspecto medio triangular se ve el núcleo, en otro corte se pueden ver redonditas o ovaladas y más en contacto con la parte basal, pero ven que son diferentes a las gonias, ¿ah? Son un poco más grandes y con la cromatina más laxa. Ahora, en el celeste, ven en el cuadrito turquesa celeste ahí que se ve. Una agonía Gonías clara. claras, ¿no? Bien, una agonia A clara. Si la comparan con la Sertoli ven que son diferentes. Bien, y en el cuadro medio verde oscuro, Parecen espermatocitos tipo 1. perfecto. Parecen espermatocitos primarios y son espermatocitos primarios. ¿Sí? Esto es mucho, mucho ojo. En el azul que está al lado, que fue los que quedaban pendientes, Agonias oscuras. Ah. gonias, ¿Oscuras? miren el núcleo. Es bien esférico, ¿sí? Bien redondito. Tipo B. Son las B. Pero a donde está la flecha, ven que la flecha está marcando como más ovaladitas y un poco más densa la cromatina, eso sí puede ser una A oscura. Pero las que están en el cuadrito azul son las B. ¿Se entendió hasta ahí? Sí.
Sí, se entendió, pero se toca Sí, sí. ya tocar un preparado medio y te querés matar igual. Como que... Igual la diferencia entre A clara y G oscura es como sutil. En realidad uno las tiene que ir a buscar, usar mucho más Jamás aumento. pedí que me No van a marquen aparecer. diferentes No van a gonias. aparecer como tal cual. No van a aparecer para marcarme si es oscura o oscura. Aparte, son cosas que tenés que ver como todo el preparado y seguir una correlación y ubicarte en situaciones como así de la nada es muy difícil. Acá, porque Dai hizo un trabajo, la buscó, la miró, se tomó el tiempo, pero no, nadie pretende este tipo de detalle así. Sí, saber todos los estadios, sí, saber qué es una A, qué es una B, o sea, y todo lo demás, pero encontrarla así el toque es difícil, sobre todo en un epitelio tan celular como es el epitelio seminífero. Yo me imagino Tal que lo cual. sumo sea diferenciar gonia, como decir gonia al menos, ¿no? Ya qué tipo es cada una. Tal cual. Bueno, entonces más o menos fíjense acá cómo se ve todo el intersticio, que es lo que decíamos, todo el tejido conectivo rodeando, ¿sí? Que eso, ahí inmersos en ese tejido conectivo, es a donde están las células de Leydig. Otra mnemotécnica, ustedes saben que a mí me gustan, es quién estimula a cada una. La Sertoli, ¿quién la estimula? ¿Saben? FSH. FSH, sí. Acuérdense, tipo FSH, que estimula las células de Sertoli, y la LH estimula las células de Leydig, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda de esto? Pasamos a la siguiente. A ver, para que les estoy escribiendo mientras tanto en el chat. Yo tengo una duda, no sé si me estoy equivocando con... Ah, bueno, justo pusiste un cuadro, pero no sé si me estoy confundiendo con embrio, porque en embrio Sertoli también estimula Leydig, y no sé si esto pasa en vida adulta normal. Sertoli también estimula Leydig. Mira, esto lo hablamos en un ratito, ¿sí? Ok. Es interesante, pero lo hablamos ahora, terminamos de hablar esto y hago una pregunta que nos va a llevar a eso. Vamos. Ok. Bueno, acá son algunas de las hormonas, digamos, que sintetizan ambas, ¿sí? Pero más o menos como recuerden que esto es otro de los órganos que tiene también el eje hipotálamo hipófisis y en este caso testículo, ¿sí? Bien, pasamos a la próxima. Con respecto, miren esto, ¿sí? Volvemos a campo, estamos en el mismo preparado, no nos fuimos todavía de preparado. Pero ustedes, si ven a la izquierda, ven lo que estuvimos describiendo, ¿sí? Este órgano macizo con múltiples túbulos, con un espesor epitelial bastante como importante y rodeando esta cápsula. Pero si ven, al lado, digamos, en la parte de la derecha, vemos también una estructura, como se ve maciza con múltiples túbulos en su interior, pero esos túbulos tienen como algo de contenido adentro. ¿Lo ven? ¿Alguien sabe qué es eso? Que está en El el mismo epidídimo. ¿Qué le pedimos? Perfecto, ¿sí? En este mismo preparado donde vemos testículo también vemos epidídimo y lo vemos así de esta manera. Entonces, ahora lo que vamos a describir, el epidídimo es la comunicación entre los túbulos que hay, ¿sí? En el testículo, ¿con qué otro túbulo? Conducto deferente. Con el conducto deferente, ¿sí? Hay toda una serie de túbulos, igual que conectan el testículo con el epidídimo, y el epidídimo, en realidad, todos estos túbulos terminan formando uno que es el conducto deferente. Ahora, lo que vamos a ver, el epidídimo tiene como 3 porciones. Desde arriba hacia abajo se describen una cabeza, un cuerpo. Se cortó. No, Dai. ¿Se Dai fue? rompió. No. ¿Está en la conversación? Sí, está. Maldita sea. Cabeza, cuerpo y una no sé qué será, ¿viste? Pero. La cola. Oh. Estoy recordando las cosas de anatomía. Tipo, Uh, rete testis. me Todo pegué eso. por eso yo, tipo, no sabía en realidad. Dije, debe ser conducto deferente, Bueno, pero todo me acordaba sirve. de eso. Tipo, Vieron, Anato sirve para algo. y sí, algo tiene que servir. Tantas horas para tener un 4, pero bueno, sirve. Che, me parece que se fue. Es que sí me aparece ahí, ¿viste? Ahora ya no aparece, a ver. No, a mí no me parece. No, ahora sí, ahora ya no está.
Y generalmente dejas de hablar y después un toque se te corta. Tipo, se va. Sí. Se la llamada, Claro. generalmente. Bueno, seguimos. Show must go on. Creo. A ver, para que me responda el mensaje y si no vuelve ya seguimos. Bueno, nada. Como bien sabrán, el epidismo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Y como vemos en las siguientes diapos, ¿sí? Tienen un epitelio, como si bien es cúbico, es más bien alto, ¿sí? En algunos lugares lo describe como cilíndrico. Y lo que vemos adentro, ahí pasó la diapo, ¿ven que haya pasado la diapo? Sí, sí. Sí, se Ah, pasó. Dai nos dice que nos escucha perfecto. Ay, me da cosa como, está como atrapada. ¿Cómo? Ah, por WhatsApp. Me dijo, las escucho perfecto. Me da como miedo. Pero ella no me A aparece. ver, Raro. a mí sí me aparece ahí. No sé, bueno. Cuando estés ahí, habla. Bueno, y lo que solemos ver es un epitelio ciliado, ¿sí? O sea, en realidad lo que tiene son estereocilias. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que son estereocilias? Son Sí, microvellosidades más es largas, ¿no? como. En Perfecto. realidad es Sí. un cilio más grande, más que una vellosidad. Exactamente. En realidad, o sea, si bien son muy delgadas y demás, las microvellosidades son como unas cilias muy largas que lo que ayudan es a generar todo este movimiento como de oleada que hace que tipo, el contenido seminal, o sea, todavía no es semen, ¿no? Pero que el contenido que va a llegar a ser seminal transcurra alrededor de todo este sistema de túbulos, ¿de acuerdo? Es importante también entender que desde que el espermatozoide sale del túbulo seminífero, per se, o sea, desde que es una espermatide tardía y en el momento que ya se vuelca como al contenido del túbulo, hasta que está en el semen, hay todo un proceso de maduración que se hace durante todo este recorrido y sobre todo también en el epididimo. Por eso es también un tubo tipo súper enrollado, ¿de acuerdo? Como para elongar un poquito este recorrido y para realizar este proceso de maduración se usa todo este túbulo. Esto también se habla en el TP de fecundación Lo vieron claro, en embrio. Acá en adquiere embrios, movilidad, madura y se capacita en femenino. Así que tal cual. lo explican acá. Muy bien. Y en la luz ya dijimos, ¿no? Que había. ¿Lo hablamos? ¿Ya lo dijeron eso? Decilo. No, si ustedes saben qué es el contenido que hay en la luz. Es justamente los espermatozoides. O Exacto. sea, madurando. Sí, eso mismo. Perfecto. Eh, No mucho más de epididimo. Yo no sé si quiero decir mucho más. No sé vos. yo quería No, preguntar sí, algo. cambia un poco el músculo, depende de dónde están, o sea, hay más músculo en la cola, pero no mucho más que eso. Agus. Sí, podríamos ver a la imagen donde muestra el epididimo y. ¿Cómo se llama? ¿Los túbulos? ¿Se puede? ¿O complicado? Esto es epididimo, esto que estamos viendo acá. Claro, Eh, sí, pero quiero ver la A la otra donde anterior. salen los dos. esta. Claro, eso. O sea, por si una vez hay que describirlo oralmente, Bueno. porque en los dos órganos se pueden ver cavidades delimitadas, de diferentes formas, pero cavidades. Son un sistema de túbulos. Ahí estamos todos de Claro. acuerdo. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de decir la diferencia Dale, proba y te escuchamos. entre... O sea, yo diría, por ejemplo, que una forma de distinguirlos es ver que la luz se encuentra rodeada periféricamente por un epitelio cúbico simple y en el otro no. O ¿Se sea, entiende? uno tiene un epitelio germinativo. El otro es un epitelio cúbico alto. No, Claro, vos no, estás ¿Puedo no hacer sé hablando, una cómo decirlo pregunta? lindo. no, lo ¿Cómo? que rodea es la albuginia, no es un, Ah, yo me refiero al claro, epitelio de los túbulos. Ah, eso puede No, no, decir que hay, igual yo hablo de que en los dos se ven cavidades delimitadas por algo, o sea, en este caso epitelio, ¿no? Lo que yo digo es cada cómo una. decir de forma linda esa diferencia, porque se ve la diferencia, pero no sé cómo decirlo bien, sin que parezca que cualquier cosa, ¿se entiende? O sea, cómo decir la diferencia entre esos dos, ¿se entiende? Bueno, la luz del epididimo es muchísimo más amplia en los túbulos. Claro, el Tiene- epitelio es mucho más delgado y tiene contenido luminal, ¿sí? Que el otro no tiene, así tan visible. Yo diría eso. No sé, vos, Fede. sí, y nada, no, hablar esto que decía Agus, tipo, que la conformación del epitelio es totalmente distinta. Sí, En uno encontramos un epitelio supercelular, o sea, con células en diferentes estadios, células de Sertoli y demás, y en el otro encontramos un epitelio cúbico, un más, ¿sí? Uno como de el resto que están en el cuerpo, sin ninguna particularidad.
Es cierto que desde esta distancia mucho el epitelio de cada uno de los preparados no se puede apreciar, ¿sí? Acá lo que más se puede apreciar es la diferencia del grosor del epitelio, el contenido, que a veces en algunos túbulos seminíferos, a veces cuando son suficientemente grandes y demás, se puede ver algún contenido, pero muy chiquito. En cambio, en el otro se ve casi todo lleno de contenido y no mucho más desde esta perspectiva, por lo menos. Sí. Perfecto. Gracias. Ahí está Dai, a ver, ahí creo que Dai se mete de vuelta. Bueno, El y este es epididimo se parece un poquitito a tiroides, ¿no? Es Así una pregunta que, que si contesto que sí, genera una dificultad, ¿no? Genera una dificultad. A ver, Pero ¿en qué así a se la parecen? vista ¿En qué como se de parecen? lejos. Se parece porque se parece a los lóbulos tiroideos, porque Claro. tiene la luz como amplia y por el contenido, que sería el coloideo en la tiroides. Claro, a ver, al corte se ven como muchos circulitos con cositas adentro. En eso se parecen. Pero son estructuras distintas. Unas son folículos, ¿sí? Son como más, son cosas esféricas. Mientras que estas son tubos. Es cierto que eso, en Pero un corte aparte, bidimensional, no lo podemos apreciar. Claro, el claro. coloide es todo pintadito homogéneo, eso es como, no, o sea, está todo pintadito rosa acidófilo, bien homogéneo, y acá se ve como que el contenido no es homogéneo, que son rayitas, que en verdad son los espermatozoides, como que el coloide está como todo bien acidófilo prolijo y acá como que es un poquito de la luz ocupada. Entonces quizá también eso ayuda. Bien, También su cavidad genial. nos parece bastante, o sea, es más me han dicho, ¿no? Pero tampoco es tan circular. Tiene una forma No, más es más, cuadrada, sí, más no circular. irregular. Y de hecho se me han Cierto. confundido más en los parciales próstata con tiroides que este, ¿eh? Me han dicho tiroides y era próstata, más que con este. Yo iba a decir eso por el contenido, que también es acidófilo y lo mismo. O sea, más que esto, me parece que yo me confundiría con próstata, creo. Sí, sí, Pero- con pero- próstata se En vez de confunden. esto. Pero ojo, no juguemos al juego de con qué nos No, no. confundimos este órgano, porque siento que es No, un no, juego no. que nos puede salir bastante mal, nos puede salir bastante mal. Voy a- Juguemos un juego de qué características tiene este órgano. Muy divertido. Dai, Ay, me ¿estás ahí? escuchan, por Dios. Sí, Dios, es una pesadilla esto, quiero llorar. sí, Bueno, sí, estoy. perfecto, No, gracias. los estaba escuchando más o menos. ¿Llegaron a describir el epitelio o algo? Sí, hablamos un poquito que es un cúbico alto, en algunos preparados se puede ver un poquito más cilíndrico, pero en general es un cúbico alto con los estereocilios. Perfecto, ¿sí? Y lo que les decía, que la única característica que tiene este preparado es que como tiene esas tres porciones, no sé si llegan a ver que rodeando estos conductitos, ¿sí? Se ven como células musculares. ¿Lo llegan a ver o no? Ahí se ve un poquito, ahí se ve un toque. Pero Y de acá básicamente no se ve. van a rodear, ¿sí? A cada uno de estos conductos, y lo que van a hacer es, a medida que se van acercando a la cola, van a empezar a aumentar las capas de músculo, ¿sí? Por eso yo les decía, está dividido en una cabeza, en un cuerpo y en una cola, y en la cola, ¿qué es lo que pasa en la cola del epididimo? ¿Alguien sabe? Y no vamos a ver menos cavidades, o sea, va empezando a ser de una sola, ¿o no? Por el ¿No es la coloide. espermiación? Bien, y que, o sea, ahí en realidad es a donde se acumulan, ¿sí? Los espermatozoides, entonces es la región donde tiene más capas musculares el epididimo, ¿sí? ¿Se acuerdan el proceso de espermiación? Igual era cuando, a partir de las espermátides tardías que habíamos visto, si todas las células de Sertoli lo que hacen son las que promueven el sostén para que crezcan, digamos, los futuros espermatozoides. Una vez que se desprenden de estas células de sostén y pasan a la luz, ¿sí? Después se van a acumular ahí en este sector que es la cola del epididimo y después van a sufrir proceso de maduración y otras cosas, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso. A ver, pasar la próxima, Fede, la otra. No, bueno, la próxima igual marca un poco lo de el músculo que les decía, ¿ven? Que rodeando, ¿sí? A este conducto están las células musculares lisas, que a medida que nos vamos alejando van aumentando las capas. No hay una descripción, o sea, no tienen una capa en particular como siempre describimos, ¿sí? Bien.
Sí, pones hormonas, pone Mari. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos de la comunicación. Sí, fíjense que todo el testículo está lleno de túbulos en su interior que se comunican por una red de túbulos que se llama red de testis, y esos se comunican a su vez con estos conductillos eferentes, que a su vez forman todos los conductos que están en el interior del epidídimo, que como les dije tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y todos esos conductos terminan además formando el conducto deferente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una duda con respecto a la funcionalidad del músculo liso en la cola. ¿Es más, más grueso por un tema de que ahí se acumulan hasta la eyaculación o después pasan a otro lado y se quedan ahí expectantes hasta salir? En realidad no, o sea, se quedan ahí. No entendí bien cuál es la pregunta. Si el músculo, hay más músculo porque se quedan ahí se contrae, digamos, para... No, claro, o sea, la pregunta es, ¿hay más músculo para que pueda salir como más rápido en el momento de la eyaculación? Tal cual, sí. Sí. Por eso digo, a medida que va bajando, va aumentando la cantidad de músculo para ir como generando más fuerza para que pueda salir y después que se junte con todas las otras, digamos, el líquido prostático, ¿sí? Todo lo que va a formar el semen, ¿sí? Porque acá solamente estamos formando los espermatozoides. Bien, por otro lado, tenemos otro preparado que no sé, lo pasamos si quieren, pero era solamente para marcarles que hay otro preparado que es el conducto deferente, ¿sí? ¿Alguien puede decirme de todas estas estructuras qué les parece cada cosa? ¿Ven esa estructura que se ve bastante acidófila más chiquito a la derecha? Y la otra con una luz amplia, ¿qué pueden llegar a ser? También ya las conocen. La de la derecha es una arteria. La de la derecha. Así a simple vista se ve como, ven que tiene una relación luz-pared bastante 1:1, ¿sí? Toda esa pared que está marcando Fede es músculo. Si vemos con más aumento, se pueden ver núcleos que protruyen hacia la luz. Por otro lado, acompañando a esta estructura, tenemos otra con una luz más amplia. Les puedo decir que las dos son epitelios planos, ¿sí? O sea, que tienen un endotelio, así que eso corresponde a un paquete de una arteria y una vena. En este caso, ¿saben cuáles son? Es la arteria, ¿cómo se llamaba? Cremastérica, ¿era? Es la que acompaña al conducto deferente. Bien. La testicular igual, hay otro plexo venoso que está asociado a esto, que también va por acá. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron en embrio que los testículos se formaban en la cavidad abdominal y descendían, ¿sí? Por el canal inguinal hasta las bolsas escrotales? Ahí arrastran, ven que rodeando a todo esto hay como una túnica, ¿ven? Que hay como una línea que rodea todas estas estructuras. Todo Sí. eso es parte del peritoneo que arrastraron, ¿sí? Es el mesotelio. Y en el interior tenemos el conducto deferente, el paquete vasculonervioso, ¿sí? Y tenemos también el plexo pampiniforme, no sé si se acuerdan de esto, ¿lo vieron en anato o no? Sí. A mí igual lo que me cuesta es ver todas esas cosas. Ponerle, yo no estoy No viendo. importa, eso no que no lo importa, veo. se los estoy contando como dato de color. Lo que importa para masculino de esto, fíjense que es la continuación del epidídimo, que es el conducto deferente. Y fíjense que las características que tiene es la cantidad de que tiene la pared. Músculo liso. Músculo. Mucho músculo, ¿sí? Perfecto. Nada, no sé, nadie les va a tomar conducto deferente, es como vesícula, es como todos los preparados así, los ni de la última, de la última parte. Pero hay otro preparado que sí es importante también. Bueno, ahí están las capas de músculo. ¿Pueden distinguir algunas capas? Se ve un epitelio de revestimiento hacia la luz. Hay un tejido de fibra muscular o muscular. Y después hay una adventicia o serosa, no se ve el final.
Sí, en este caso es lo que decíamos, hay tejido conectivo colágeno laxo y hay la serosa que forma el peritoneo por el cual se formó el canal inguinal, ¿sí? A donde bajan el conducto deferente y por donde descendieron los testículos, ¿sí? Nada, lo que quiero mostrarles es, a ver, quería ver si podía compartir, pero no. Bueno, pasamos a la que no. Nada, esta es la luz también. ¿Alguien puede ver cómo es el epitelio? ¿Es Parece estratificado cilíndrico, ¿no? cilíndrico? Sí. También esto a medida, ya vamos a ver que en la próstata también vamos a ver que los epitelios no siempre tienen un mismo espesor, ¿sí? Van a ir variando de acuerdo a la actividad que tenga, en este caso, las glándulas, ¿sí? Pero en este caso sí. Bueno, pasamos a la próxima. Yo ni estoy viendo la pantalla, me estoy guiando por mi instinto. Bueno, acá se ve como el epitelio del timo, nada más de lo mismo que estábamos hablando. No mucho más. Y en esta es la que querés mostrar. La tiroides. No. ¿De ahí estás? Se cortó. La perdimos. Ya La volví. perdimos. Tengo una pregunta con respecto en realidad a una terminología que usa el ROS. A ver. Habla sobre todo, por ejemplo, el epitelio de revestimiento del conducto deferente es un epitelio pseudo-cilíndrico estratificado. ¿Esto Sí. hace referencia a un pseudo-estratificado cilíndrico o a un cilíndrico estratificado que puede llegar a ser cúbico? No, mira, hasta donde yo sé, el pseudo estratificado que nosotros vemos y que nos machacamos la cabeza es el del que ya hablamos, ¿sí? Así que yo tomaría como que es un cilíndrico y no mucho más. ¿Sí? No sé bien a qué se refiere ese pseudo cilíndrico. Déjame chequearlo y te comento, pero O sea, pero es estratificado. sí. Okay. Yo de todas maneras no me rompería mucho más la cabeza con deferente, ¿sí? Igualmente chequeo eso que me dijiste para estar seguro, porque la verdad no recuerdo bien, pero no, Ok, no hay drama. perfecto. Se fue. No, es oficial. Bueno, ¿qué vemos acá, chicos? ¿Quién lo escribe? Vemos un órgano macizo, como Bien, decir, dale. con corteza, que se prolonga hacia el interior del órgano Sí. y adentro tiene cavidades. No me gusta la corteza, me gusta más tipo una cápsula. Dale, cápsula. Porque corteza habla como que tiene una parte, o sea, distinta en acá que en el centro, ¿se entiende? Pero es como, una vez que pasamos esta cápsula de tejido conectivo, es todo básicamente muy similar, ¿de acuerdo? Ya que estamos ahí, ¿me repetís eso? Porque la verdad que cápsula y corteza me cuesta bastante diferenciar. Cápsula siempre habla de tejido conectivo, ¿sí? O sea, casi siempre nos referimos a un tejido conectivo. Hay algunas excepciones, pero nos referimos casi siempre a tejido conectivo. Mientras que las cortezas generalmente hablan de una parte funcional. O sea, para hablar de una corteza, sí o sí tenés que hablar después de una médula, ¿no? Porque si no, no tiene sentido la diferenciación. Y hacen referencia a una parte funcional del órgano que es diferente en la periferia que en el centro. Ejemplo, que siempre hablamos, el riñón. Ejemplo, por ejemplo, el ganglio linfático, ¿se entiende? A cambio acá, una vez que pasamos la parte del tejido conectivo, el resto del parénquima del órgano es prácticamente homogéneo, ¿sí? Si bien tiene como diferentes formas, como que no vemos una forma distinta en la periferia que en el centro. Por eso no le decimos corteza. ¿Soy claro o me enredé? Sí, perfecto. Ahora queda mejor. Perfecto. Bien, ¿qué más vemos aparte? ¿Qué cosas vemos? ¿Qué particularidades tiene este órgano? Así, por lo menos esta foto. Tiene una cápsula que tiene tabiques, no mucho más, dijimos. ¿Alguien? Puede ser, capaz tiro fruta, pero ¿son alveolos lo que vemos? ¿O no? Yo la ¿Son? verdad ¿Qué, que... perdón? ¿Alveolos? ¿Podemos saber? Ahora hacemos un No, poquito bueno. más. Sí, tienen las fórmulas como unas glándulas tubuloalveolares, es cierto. Eso es algo que mucho de acá no se puede ver. Y nada, lo vamos a ver en las siguientes fotos. Nada, lo que quería que digan, que se animen en realidad, es decir nada más que vemos como muchos espacios negativos, como algunos con contenido, otros con menos contenido, de forma distinta. Fíjense que lo que estoy hablando no hace falta haber leído ningún libro, ¿sí? Es solamente describir la imagen. Veo algunos espacios negativos con mucho más contenido, algunos mucho más grandes, otros más chiquitos, otros que confluyen, ¿de acuerdo? Y como todo este aspecto medio como ramificado, ¿no es cierto? ¿Eso se ve o no se ve? ¿Sí o no les estoy pidiendo nada más? Yo lo veo. Perfecto, listo. Acá que
Dai me está diciendo que está intentando conectarse y no puede. Bien. Seguimos. Bien, acá lo que hacemos es un poco más de aumento en las mismas imágenes, en estas islas, ¿sí? Que vemos, los espacios negativos. Y ahí sí, lo que podemos empezar ya a ver es como hablar un poquito de la pared, ¿sí? Que es un epitelio cúbico simple. ¿Esto se ve acá, este epitelio cúbico simple que estoy queriendo marcar? Sí. Sí, 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 sí. Perfecto, ¿sí? Con un contenido un poco acidófilo, ¿de acuerdo? Y bánqueme un toque que le digo a Dai que... Y ahí le acepto. Ahí está. A ver, capaz, ahí está. Bien, bien, un contenido acidófilo y una pared relativamente delgada al resto de la luz, ¿de acuerdo? ¿Se ve eso? Sí, Como sí, que, se ve por Sí. ejemplo, cuando hablábamos así, cuando hablábamos, por ejemplo, de los túbulos que vimos recién, la pared era como un poco más gruesa en relación a la luz. Acá es como bastante delgada, ¿sí? Y aparte de eso, podemos encontrar, esto tabique es tejido conectivo, en el que en medio, ¿sí? Se ve acá la flecha roja lo que marca es el tabique de tejido conectivo, y en el medio encontramos células que no coinciden con fibrocitos ni fibroblastos, sino que son más de tipo muscular, ¿viste? Son más con forma de habano, ¿sí? Con los extremos romos, eso ya como que nos saca un poco del conectivo colágeno, ¿no es cierto? Tiene cierto componente fibromuscular, ¿se entiende eso? Esta disposición de cúbico simple, grandes islotes, bien así como si fuesen hojas, como foliáceo, y el hecho de que tenga este tejido fibromuscular en el medio, ya nos habla de próstata, ¿de acuerdo? Lo mismo, si estás de ahí, habla. Seguimos. El epitelio glandular prostático, como decíamos, nosotros lo que acá vimos es un epitelio cúbico simple, pero como dice acá, puede ir variando a medida que el estado de actividad de la próstata, ¿de acuerdo? De un epitelio cúbico simple a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Alguien sabe cuál es la función de la próstata? No secreta líquido que contribuye a la composición del semen. Perfecto. ¿Y qué función tiene ese líquido? O sea, es cierto lo que decís, está perfecto, pero ¿para qué sirve? ¿No es una secreción alcalina que como que contrasta con lo ácido de las vías femeninas? Bueno, o sea, sí, la principal función de esto es como este órgano evolutivamente está destinado, después que tiene mucho más, o sea, tiene muchas más utilidades, ¿no? Pero desde el punto de vista más evolutivo, más duro, ¿sí? Está inclinado hacia la reproducción, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente todo lo que sintetice va a ser para compatibilizar con el órgano sexual femenino y para contribuir a que la producción de gametas y todo sea como más redituable, ¿de acuerdo? Este líquido va a contribuir, como dijo la compañera, a ser el líquido que termine formando el semen, ¿sí? Va a proveer un medio acuoso, ¿sí? Con determinados nutrientes y determinadas composiciones químicas, como el pH, como las sustancias que flotan, como el contenido iónico y demás, específico para que el espermatozoide pueda sobrevivir lo máximo posible y pueda fluir, ¿sí? De alguna manera hasta encontrar su destino, que a veces es el órgano reproductor femenino y a veces no. No sé si soy claro hasta ahora. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Se escucha? ¿O hay delay? ¿O No, o re bien, Fede. no Escucha es pegado el bien. bajón? Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, acá está la foto que terminaba de mostrar esto, que cómo está interpuesta, ¿sí? La vesícula no, la próstata, ¿sí? Esta es la vesícula seminal, pero la próstata está interpuesta en el camino de la uretra, ¿de acuerdo? Donde todo el contenido testicular y prostático vuelca, ¿sí? En este nivel hacia la uretra para finalmente eyacular y irse al exterior. No hay mucho más de este dibujo. Y ahora, ojo, que no tiene nada que ver. Listo, ¿sí? Listo Fede, con masculino. sorry, Sí, te interrumpo que yo me tengo que ir y voy a dejar de grabar. dale. Tuvimos suerte y nos regaló tiempo gratis, así que no hubo que cortar, ¿viste? No tuvimos Pero suerte. dejo, Te lo está cobrando, sabelo. No, lo estoy mentira. pagando. Mentira. Listo, sí. Así que dejo de grabar, pero ya vimos lo importante, así que bueno, Sí, después sí, las sí. dudas no quedan Listo. grabadas.